Washington, D.C., 1985. En los pasillos más secretos del poder estadounidense, un hombre caminaba con dos rostros. De día, Jonathan Pollard era un analista respetado de inteligencia naval, con acceso a los secretos más oscuros de su nación. De noche, se transformaba en algo completamente diferente, un espía que vendería su país por 30 monedas de plata modernas. La traición más devastadora en la historia del espionaje norteamericano no llegó desde Moscú ni desde Beijing. Llegó desde un aliado, desde una democracia que compartía valores con Estados Unidos, desde un país que recibía miles de millones en ayuda militar cada año. Jonathan Pollard no actuaba solo. Detrás de él operaba una red de inteligencia israelí tan sofisticada que haría parecer amateur cualquier operación de la KGB. Cada viernes por la tarde, Pollard salía de su oficina en el Comando de Investigación de Inteligencia Naval, con un maletín repleto de documentos clasificados. Miles de páginas que detallaban capacidades militares estadounidenses, operaciones encubiertas en Medio Oriente, identidades de agentes infiltrados en países árabes. Información tan sensible que su revelación pondría en peligro vidas humanas y comprometería décadas de trabajo de inteligencia. ¿Cuánto vale traicionar a tu patria? Para Pollard, el precio inicial fue ridículamente bajo, $2.500 mensuales. Pero lo que comenzó como una operación mercenaria pronto revelaría motivaciones más complejas, lealtades divididas y una red de complicidad que alcanzaría los niveles más altos del gobierno israelí. Lo que nadie sabía entonces era que esos documentos viajarían mucho más allá de Tel Aviv. Algunos terminarían en manos soviéticas, intercambiados por judíos que deseaban emigrar a Israel. Otros llegarían a enemigos declarados de Estados Unidos. La traición de Pollard no solo comprometió secretos estadounidenses, desató una crisis diplomática que sacudiría la relación entre dos aliados históricos y revelaría cuán frágil puede ser la confianza entre naciones. Esta es la historia del hombre que vendió a su país. Esta es la historia de cómo un analista común se convirtió en el traidor más peligroso de su generación. En los sótanos refrigerados del edificio de inteligencia naval, donde el zumbido de las computadoras era el único sonido que rompía el silencio, Jonathan Pollard había encontrado su paraíso particular. Un paraíso construido sobre montañas de secretos clasificados. Graduado con honores en ciencias políticas, Pollard había soñado toda su vida con servir a la comunidad de inteligencia estadounidense. Pero sus sueños escondían una dualidad peligrosa. Desde joven, Pollard había desarrollado una conexión obsesiva con Israel. No era simplemente solidaridad con el Estado judío, era algo más visceral, casi religioso. En reuniones sociales presumía contactos inexistentes con el Mossad. Inventaba historias sobre misiones de inteligencia que nunca había realizado. Sus colegas lo consideraban excéntrico, incluso fantasioso. Nadie imaginaba que esas fantasías pronto se convertirían en realidad mortal. La oportunidad llegó en 1984, cuando Pollard conoció al coronel Aviem Sela de la Fuerza Aérea Israelí durante un encuentro casual en Washington. Sela no era un oficial común. Era un héroe de guerra condecorado, un piloto de combate legendario que había destruido reactores nucleares enemigos en operaciones que desafiaban toda lógica militar. Pero también era algo más, un oficial de inteligencia encubierto buscando nuevas fuentes dentro del gobierno estadounidense. El reclutamiento fue sorprendentemente simple. Pollard no necesitó persuasión, no hubo manipulación psicológica elaborada. Simplemente ofreció sus servicios voluntariamente, convencido de que estaba sirviendo a una causa superior. En su mente distorsionada, no estaba traicionando a Estados Unidos, estaba ayudando a Israel.
un aliado que, según él, merecía acceso a inteligencia crítica para su supervivencia. Pero ¿qué información exactamente comenzó a filtrar? Los primeros documentos que Pollard entregó parecían relativamente inofensivos. Análisis sobre capacidades militares sirias, movimientos de tropas iraquíes, estimaciones sobre programas nucleares en Medio Oriente, información que, argumentaba Pollard, Israel necesitaba para defenderse de enemigos que juraban su destrucción. Sus manejadores israelíes quedaron impresionados. Pollard tenía acceso a sistemas de inteligencia que ni siquiera ellos habían logrado penetrar. Déjame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia del traidor más peligroso de América. Pero pronto las solicitudes se volvieron más agresivas, más peligrosas. Querían información sobre capacidades de espionaje estadounidense en países aliados. Querían conocer qué sabía la CIA sobre operaciones encubiertas israelíes. Querían acceso a secretos que ningún aliado, por cercano que fuera, debería poseer. Cada entrega de documentos seguía un protocolo meticulosamente diseñado. Los viernes por la tarde, Pollard llenaba su maletín con carpetas clasificadas, algunas marcadas como Top Secret, otras con la clasificación aún más restrictiva Sensitive Compartmented Information. Salía del edificio saludando casualmente a los guardias de seguridad, quienes nunca sospecharon que ese analista amigable estaba cometiendo la mayor violación de seguridad en décadas. Su destino era un apartamento en el elegante barrio de Northwest Washington, propiedad de Irit Erb, una secretaria de la embajada israelí que en realidad funcionaba como oficial de enlace para operaciones de inteligencia. Allí, en ese apartamento discreto con cortinas siempre cerradas, Pollard pasaba horas fotocopiando documentos mientras sus manejadores israelíes revisaban ávidamente cada página, decidiendo qué valía la pena enviar a Tel Aviv mediante valija diplomática. La cantidad de material que Pollard entregó desafía toda comprensión. Durante 18 meses de traición activa, filtró más de 1 millón de páginas de documentos clasificados. 1000 maletas repletas de secretos estadounidenses. Información tan voluminosa que los analistas israelíes trabajaban turnos dobles simplemente para procesarla. Entre esos documentos había algo particularmente devastador: el manual de 10 volúmenes sobre métodos de recolección de inteligencia de señales de la NSA. Este manual era la joya de la corona del espionaje estadounidense. Revelaba exactamente cómo Estados Unidos interceptaba comunicaciones enemigas, qué tecnologías utilizaba, cuáles eran sus capacidades y limitaciones. Con esta información, cualquier adversario podría diseñar contramedidas efectivas, volviendo ciegos y sordos a los sistemas de vigilancia más sofisticados del mundo. Pero ¿por qué Israel quería información tan sensible? La respuesta oficial que Pollard recibía de sus manejadores era siempre la misma. Israel enfrentaba amenazas existenciales y necesitaba toda ventaja posible para sobrevivir, pero la verdad era más compleja y oscura. Parte de esa inteligencia estadounidense se convirtió en moneda de cambio en negociaciones secretas con la Unión Soviética. Israel permitía la emigración de judíos soviéticos y a cambio compartía inteligencia occidental valiosa. Documentos que Pollard fotografió en Washington terminaban siendo analizados por oficiales de la KGB en Moscú. Las consecuencias de esta filtración masiva fueron catastróficas. Agentes estadounidenses infiltrados en países del Medio Oriente fueron identificados y ejecutados. Operaciones de inteligencia cuidadosamente construidas durante años colapsaron de la noche a la mañana.
capacidades militares estadounidenses quedaron expuestas ante adversarios que ahora sabían exactamente cómo contrarrestarlas. El daño a la seguridad nacional era incalculable. Mientras tanto, Pollard vivía una doble vida cada vez más insostenible. De día era el analista dedicado, participando en reuniones de seguridad, contribuyendo a informes clasificados, aparentando ser un patriota leal. De noche era el traidor, el espía, el hombre que vendía su país por un sueldo modesto y la ilusión de servir a una causa superior. La tensión psicológica comenzaba a afectarlo visiblemente. Sus colegas notaron cambios preocupantes. Pollard se volvió paranoico, mirando constantemente sobre su hombro, saltando ante cualquier ruido inesperado. Comenzó a beber excesivamente, tratando de ahogar la culpa que, a pesar de sus racionalizaciones ideológicas, comenzaba a consumirlo. Su esposa Ann, quien conocía y participaba activamente en sus actividades de espionaje, también mostraba signos de estrés extremo. Lo que Pollard no sabía era que sus días de libertad estaban contados. El FBI había comenzado a notar anomalías en los patrones de acceso a documentos clasificados. Ciertos archivos extremadamente sensibles estaban siendo consultados con frecuencia inusual por un analista cuyas responsabilidades no justificaban tal nivel de acceso. Las computadoras registraban cada movimiento, cada documento impreso, cada búsqueda realizada en las bases de datos secretas. ¿Cuánto tiempo más podría Pollard mantener su farsa? La investigación se intensificó cuando inteligencia de una fuente diferente sugirió que Israel estaba operando un espía de alto nivel dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense. Agentes del FBI comenzaron vigilancia discreta, seguían a Pollard desde su oficina, documentaban sus movimientos, fotografiaban sus encuentros. Lentamente, metódicamente, construían un caso sólido contra él. El 21 de noviembre de 1985, los investigadores decidieron actuar. Pollard fue interrogado sobre sus actividades, sus accesos a documentos clasificados, sus finanzas personales que mostraban depósitos inexplicables. Inicialmente negó todo, pero la evidencia era abrumadora. Salió del interrogatorio sabiendo que el cerco se cerraba. Tenía horas, quizás minutos, antes de que lo arrestaran formalmente. En un acto de desesperación calculada, Pollard y su esposa condujeron directamente a la embajada israelí en Washington, buscando asilo político. Habían acordado previamente con sus manejadores que si algo salía mal, Israel los protegería, les daría refugio, los llevaría secretamente a Tel Aviv, donde serían héroes. Tocaron frenéticamente la puerta de la embajada mientras agentes del FBI se acercaban rápidamente. Pero lo que sucedió después revelaría la verdad más dolorosa de todas. Los guardias israelíes en la embajada, siguiendo órdenes directas desde Tel Aviv, se negaron a abrir las puertas. Pollard golpeaba desesperadamente el cristal blindado mientras su esposa lloraba. Había arriesgado todo por Israel, había traicionado a su país, había vendido secretos invaluables, y ahora Israel lo abandonaba como un activo quemado, un peón descartable en el juego de ajedrez de la inteligencia internacional. Los agentes del FBI lo arrestaron frente a la embajada que se negó a salvarlo. El arresto de Jonathan Pollard envió ondas de choque a través de Washington y Tel Aviv. Durante días, el gobierno israelí negó cualquier conocimiento de operaciones de espionaje contra Estados Unidos. Los portavoces oficiales insistían en que Pollard era un actor solitario, un desequilibrado mental actuando por cuenta propia sin autorización ni conocimiento de las autoridades israelíes. Pero las evidencias que rápidamente emergieron durante la investigación del FBI contaban una historia radicalmente diferente. Los interrogatorios revelaron nombres, fechas, lugares de encuentro, protocolos de comunicación, métodos de pago.
Todo indicaba una operación de inteligencia profesional dirigida desde los niveles más altos del establecimiento de seguridad israelí. El coronel Abiem Sella no era un oficial renegado actuando independientemente, era parte del LACAM, una división de inteligencia científica israelí especializada en adquirir secretos tecnológicos y militares de países occidentales. Rafi Eitan, el legendario espía israelí que había capturado al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Argentina décadas antes, dirigía personalmente la Operación Pollard. Eitan era una figura casi mítica en la comunidad de inteligencia israelí, un hombre con conexiones directas al primer ministro y acceso a recursos prácticamente ilimitados. Su participación demostraba que la Operación Pollard tenía aprobación al más alto nivel gubernamental. La administración Reagan enfrentó una crisis diplomática sin precedentes. Israel era el aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente, receptor de miles de millones en ayuda militar anual, socio estratégico en una región volátil. ¿Cómo responder a una traición tan profunda sin romper una alianza considerada vital para los intereses estadounidenses? La Casa Blanca caminaba sobre una cuerda floja diplomática. ¿Qué castigo merecía un traidor que había causado daño incalculable a la seguridad nacional? El secretario de Defensa Caspar Weinberger presentó un memorándum clasificado al tribunal describiendo el alcance devastador del daño causado por Pollard, aunque los detalles específicos permanecen clasificados hasta hoy. Weinberger declaró públicamente que la traición de Pollard representaba una de las peores violaciones de seguridad en la historia estadounidense, comparable o superior al daño causado por espías soviéticos durante la Guerra Fría. Los fiscales buscaban la pena de muerte. Argumentaban que Pollard había vendido conscientemente información que resultó en la muerte de agentes estadounidenses, había comprometido capacidades de recolección de inteligencia que tomarían décadas reconstruir, había traicionado la confianza de su país por dinero y lealtades divididas. La Fiscalía presentó evidencia de que Pollard había ofrecido sus servicios también a otros países, incluyendo Pakistán, Australia y Sudáfrica, buscando maximizar sus ganancias. Pollard intentó negociar. Acordó declararse culpable de conspiración para entregar secretos de defensa nacional a una nación extranjera, esperando recibir una sentencia reducida a cambio de su cooperación. Su esposa, Ann, también se declaró culpable de cargos menores. Ambos apostaban a que el tribunal mostraría clemencia, considerando que Israel era un aliado, no un enemigo como la Unión Soviética. El 4 de marzo de 1987, el juez federal Aubrey Robinson pronunció la sentencia que definiría el resto de la vida de Pollard: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Pollard, quien había esperado quizás 10 o 15 años de prisión, quedó destrozado. Anne Henderson Pollard recibió 5 años. La diferencia en las sentencias reflejaba el nivel de responsabilidad y el daño causado por cada uno. Durante los años siguientes, Pollard se convirtió en un caso divisivo, tanto en Estados Unidos como en Israel. Grupos de apoyo en Israel organizaron campañas pidiendo su liberación, argumentando que había actuado por convicciones ideológicas para ayudar a un aliado que enfrentaba amenazas existenciales. Prominentes políticos israelíes, incluyendo varios primeros ministros, presionaron a administraciones estadounidenses sucesivas para que lo liberaran o redujeran su sentencia. Pero la comunidad de inteligencia estadounidense se mantuvo firme. Directores de la CIA, almirantes de la Marina, secretarios de defensa, todos argumentaban que liberar a Pollard enviaría un mensaje peligroso, que espiar para un aliado era menos grave que espiar para un enemigo.
Insistían en que la traición es traición, independientemente de para quién se cometa. Los secretos robados por Pollard habían llegado a manos soviéticas, causando daño que nunca podría repararse completamente. Pero ¿cuál era la verdad completa sobre el destino de esos documentos? Investigaciones posteriores revelaron detalles escalofriantes. Inteligencia estadounidense confirmó que Israel había usado documentos robados por Pollard como moneda de cambio en negociaciones con Moscú durante la década de 1980. En el contexto de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética controlaba el destino de millones de judíos soviéticos que deseaban emigrar a Israel, Tel Aviv enfrentaba decisiones imposibles. El gobierno israelí necesitaba mantener buenas relaciones con Estados Unidos, su principal benefactor y aliado estratégico, pero también enfrentaba presión interna enorme para rescatar judíos soviéticos de lo que muchos consideraban opresión antisemita sistemática. Compartir inteligencia occidental selecta con la KGB se convirtió en la moneda que compraba visas de salida para esos judíos atrapados detrás de la cortina de hierro. Algunos de los documentos más sensibles que Pollard entregó contenían información sobre capacidades de vigilancia estadounidense contra objetivos soviéticos. Cuando estos documentos llegaron a manos de la KGB, permitieron a los soviéticos identificar y neutralizar operaciones de inteligencia occidentales que habían funcionado durante años. Agentes dobles fueron descubiertos y ejecutados. Sistemas de comunicación cifrada fueron comprometidos. La ventaja de inteligencia que Occidente había mantenido cuidadosamente se evaporó prácticamente de la noche a la mañana. El exdirector de la CIA, James Woolsey, declaró años después que el daño causado por Pollard fue de dimensiones catastróficas y que americanos murieron como resultado de su traición. Aunque los detalles específicos permanecen clasificados, funcionarios de inteligencia han sugerido que agentes estadounidenses infiltrados en países del Medio Oriente fueron identificados cuando Israel compartió información de contrainteligencia con otras naciones, algunas de las cuales tenían sus propias conexiones con servicios de inteligencia hostiles. Desde su celda en la Penitenciaría Federal de Springfield, Missouri, luego transferido a otras instalaciones de máxima seguridad, Pollard mantuvo durante décadas que sus acciones fueron moralmente justificadas. Argumentaba que había actuado para proteger a Israel de amenazas que Estados Unidos no tomaba suficientemente en serio. Insistía en que documentos sobre capacidades militares sirias, programas nucleares iraquíes y planes terroristas libios eran información que Israel tenía derecho moral a poseer. ¿Pero era Pollard realmente un idealista o simplemente un traidor que encontró una justificación conveniente? Las grabaciones de sus interrogatorios revelaron una personalidad compleja y profundamente problemática. Pollard demostraba signos de narcisismo patológico, una necesidad obsesiva de sentirse importante e indispensable. Sus fantasías previas sobre ser un agente secreto del Mossad finalmente se habían materializado, y esa realización le proporcionaba validación psicológica profunda. El dinero que recibió, aunque significativo, parecía secundario comparado con la satisfacción emocional de ser un espía real. Expertos psicológicos que evaluaron a Pollard identificaron lo que llamaron lealtades divididas patológicas. A pesar de nacer y crecer en Estados Unidos, Pollard nunca desarrolló un sentido de identidad nacional estadounidense fuerte. Su identidad como judío, y específicamente su conexión emocional con Israel, superaba cualquier lealtad hacia el país que le había dado educación, oportunidades y acceso a secretos de Estado. Esta dualidad no es única a Pollard, pero en su caso alcanzó dimensiones destructivas. Durante años,
Pollard se convirtió en una causa célebre en Israel. Manifestaciones regulares frente a la embajada estadounidense en Tel Aviv exigían su liberación. Políticos de todo el espectro ideológico, desde la derecha nacionalista hasta la izquierda secular, unían voces pidiendo que Estados Unidos mostrara compasión. El caso Pollard se transformó en un símbolo de las complejas relaciones entre las comunidades judías de la diáspora, Israel y sus países de residencia. Pero esta campaña pública también generó tensiones significativas. Muchos judíos estadounidenses, incluyendo líderes comunitarios prominentes y veteranos de las Fuerzas Armadas, rechazaron vehementemente la glorificación de Pollard. Argumentaban que presentar a Pollard como un héroe ponía en duda la lealtad de todos los judíos estadounidenses que servían fielmente a su país. Organizaciones judías mainstream en Estados Unidos mantuvieron distancia cuidadosa del caso Pollard, conscientes de las implicaciones peligrosas. La crisis diplomática que desató el caso Pollard fue gestionada cuidadosamente por ambos gobiernos. Públicamente Estados Unidos expresó decepción, pero evitó retórica que pudiera dañar permanentemente la alianza. Israel eventualmente admitió que Pollard había trabajado para una agencia de inteligencia oficial, no como agente solitario, y ofreció disculpas formales. En 1998, Israel otorgó ciudadanía a Pollard, un gesto simbólico que enfureció a funcionarios estadounidenses, pero tenía poco significado práctico mientras permaneciera encarcelado. Detrás de las escenas, las relaciones de inteligencia entre ambos países sufrieron daño duradero. La CIA y otras agencias estadounidenses implementaron nuevas restricciones sobre qué información compartían con Israel. Los israelíes encontraron que ciertos canales de cooperación que habían funcionado fluidamente durante décadas ahora requerían aprobaciones adicionales y escrutinio más riguroso. La confianza, una vez rota, es extraordinariamente difícil de reconstruir. Alguna vez sería liberado Pollard. Durante casi 3 décadas, cada presidente estadounidense enfrentó peticiones de líderes israelíes para que conmutara la sentencia de Pollard o le otorgara indulto. Presidentes Clinton, Bush, Obama, todos consideraron el asunto. Todos, tras consultar con sus asesores de seguridad nacional y escuchar las objeciones vehementes de la comunidad de inteligencia, decidieron que Pollard debía permanecer encarcelado. El mensaje era claro: espiar contra Estados Unidos, incluso para un aliado, conlleva consecuencias severas e irreversibles. Pero el tiempo, ese erosionador implacable de certezas, eventualmente cambió el cálculo. En 2015, después de 30 años en prisión, Jonathan Pollard fue liberado en libertad condicional. No fue un indulto, no fue reconocimiento de que su sentencia había sido injusta. Fue simplemente el cumplimiento de las leyes federales que permitían libertad condicional después de servir cierto porcentaje de una sentencia de cadena perpetua. Pollard salió de prisión como un hombre de 60 años, su juventud consumida detrás de barrotes. Las condiciones de su libertad condicional fueron estrictas. No podía salir de Estados Unidos sin permiso. Debía usar un dispositivo de rastreo GPS. Tenía restricciones sobre uso de Internet y comunicaciones. Israel inmediatamente solicitó que se le permitiera emigrar, pero la petición fue denegada. Solo en noviembre de 2020, después de que expirara su período de libertad condicional, Pollard finalmente voló a Israel, donde fue recibido como un héroe por algunos y como una vergüenza por otros. Al pisar tierra israelí, Pollard besó el suelo del aeropuerto Ben Gurion, mientras cámaras capturaban el momento para transmisión en vivo. El primer ministro Benjamin Netanyahu lo saludó personalmente, un gesto de reconocimiento oficial que provocó críticas tanto dentro como fuera de Israel. Para algunos israelíes, Pollard había sacrificado su vida
ayudando a su patria ancestral. Para otros, era un espía que había comprometido la relación más importante de Israel por información que Israel no debería haber buscado. ¿Qué lecciones deja el caso Pollard para las relaciones internacionales y el mundo del espionaje? Primero, confirma la realidad incómoda de que incluso los aliados más cercanos mantienen operaciones de inteligencia entre sí. Los servicios de inteligencia israelíes, reconocidos mundialmente por su efectividad, habían tomado la decisión calculada de que obtener secretos estadounidenses justificaba el riesgo de dañar la relación bilateral. Esta decisión revela la lógica fría del mundo del espionaje, donde los intereses nacionales superan las consideraciones de amistad entre naciones. Segundo, demuestra los peligros de lealtades divididas en individuos con acceso a secretos de Estado. Los procedimientos de verificación de seguridad están diseñados para identificar vulnerabilidades como las que Pollard presentaba: conexiones emocionales fuertes con naciones extranjeras, necesidades psicológicas de validación, tendencias a la fantasía y exageración. Pero estos sistemas no son perfectos y personas con problemas similares continúan obteniendo acceso a información clasificada. Tercero, ilustra cómo información robada puede viajar mucho más allá de su destinatario inicial. Pollard entregó documentos a Israel creyendo que servía a una democracia aliada que los usaría responsablemente. No anticipó o eligió ignorar que esos mismos documentos podrían ser compartidos con adversarios de Estados Unidos en transacciones de inteligencia que él nunca conocería. El espionaje crea cadenas de consecuencias imposibles de controlar completamente. Cuarto, muestra las complejidades de castigar el espionaje cometido para aliados versus enemigos. La sentencia de cadena perpetua de Pollard fue controversial precisamente porque Israel no era la Unión Soviética. ¿Debería tratarse el espionaje para un aliado democrático de manera diferente al espionaje para una dictadura totalitaria? El sistema legal estadounidense respondió que no, que la traición es traición independientemente del beneficiario. Pero el debate continúa. Finalmente, el caso Pollard expuso tensiones complejas sobre identidad, lealtad y pertenencia que resuenan más allá del espionaje. Las comunidades de diáspora en todo el mundo enfrentan preguntas sobre dónde terminan las conexiones culturales y emocionales con países de origen ancestral y dónde comienzan las obligaciones de lealtad hacia países de residencia y ciudadanía. Pollard llevó esta tensión a un extremo catastrófico. Décadas después de su arresto, documentos continúan siendo desclasificados, revelando nuevos detalles sobre la magnitud de su traición. Cada revelación confirma que el daño fue incluso peor de lo que inicialmente se conocía públicamente. Métodos de inteligencia que tomaron años desarrollar fueron comprometidos. Fuentes humanas cultivadas pacientemente fueron expuestas y en algunos casos ejecutadas. Ventajas tecnológicas fueron neutralizadas cuando adversarios aprendieron cómo funcionaban. La historia de Jonathan Pollard es un recordatorio sombrío de que la confianza, el activo más valioso en relaciones internacionales y servicios de inteligencia, puede ser destruida por las acciones de una sola persona. Es una historia sobre ambición mal dirigida, lealtades patológicamente divididas y las consecuencias devastadoras cuando individuos colocan sus propias narrativas psicológicas por encima de las obligaciones hacia sus compatriotas. ¿Valió la pena para Pollard? Pasó 30 años en prisión federal, perdió su juventud, su salud se deterioró, su primer matrimonio colapsó bajo el peso de sus crímenes. La idealización de Israel que había construido en su mente chocó con la realidad de que el país, por el cual había sacrificado todo, lo abandonó frente a la embajada cuando más lo necesitaba. Su legado
es el de traición, no heroísmo, recordado más como una advertencia que como un ejemplo a seguir. Para Israel, el caso Pollard representó una mancha en su relación con Estados Unidos que tomó décadas limpiar. La inteligencia valiosa obtenida a través de Pollard fue superada por el costo político, diplomático y de reputación. Las restricciones impuestas sobre cooperación de inteligencia después del caso Pollard probablemente negaron a Israel información más valiosa que todo lo que Pollard proporcionó. Fue una victoria táctica que resultó en derrota estratégica. Para Estados Unidos, el caso expuso vulnerabilidades serias en sistemas de seguridad y generó reformas importantes en cómo se otorga y monitorea el acceso a información clasificada. Pero también planteó preguntas incómodas sobre alianzas, sobre los límites de la cooperación de inteligencia, incluso con amigos cercanos, y sobre si algún aliado puede ser completamente confiable cuando sus intereses nacionales divergen. La historia del traidor de la Casa Blanca es finalmente una historia humana. Es sobre un hombre brillante pero profundamente defectuoso, que tomó decisiones catastróficas justificadas por una ideología que él mismo nunca examinó críticamente. Es sobre cómo las instituciones, tanto estadounidenses como israelíes, fallaron en prevenir una violación de seguridad que debió haber sido evitable. Es sobre las zonas grises morales del espionaje internacional donde las reglas claras se vuelven borrosas. Jonathan Pollard vive hoy en Israel, un anciano cuya relevancia ha disminuido con el tiempo. Las generaciones más jóvenes en ambos países apenas conocen su nombre. Pero en los archivos de inteligencia, en las lecciones aprendidas de agencias de seguridad alrededor del mundo, el caso Pollard permanece como estudio esencial sobre cómo el espionaje puede salir terriblemente mal, cómo las lealtades divididas pueden destruir vidas, y cómo incluso las alianzas más fuertes pueden ser sacudidas por las acciones de un solo individuo decidido a traicionar su país.